Qué maravilloso es contar con un gran Dios. Nos dio el poder de la oración y el compromiso de interceder por otros. El texto de memoria se encuentra en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El libro de Hechos capítulo 4 nos relata que Pedro y Juan fueron encarcelados por hablar de Jesús. Después de recibir amenazas de que no debieran hablar más de Jesús, fueron liberados. Y el versículo 23 del capítulo 4 nos dice que Pedro y Juan fueron a los suyos. Obviamente o naturalmente es a los discípulos o a la iglesia primitiva que siempre acostumbraba a orar. Una vez que llegaron a ellos les contaron todas las cosas que habían sucedido y todos unánimes comenzaron a orar. Y en el versículo 31 nos dice que después que oraron, tanto Pedro y Juan y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y luego hablaron la palabra de Dios con denuedo y confianza. También el libro de Hechos de los Apóstoles, página 30 y 31, nos dice que tanto Pedro como Juan y los discípulos o quienes estaban congregados o la iglesia primitiva que formaban aquel entonces estaban abrumados, preocupados por salvar almas. Después de lecturar Apocalipsis 12, 7 al 9, Juan nos relata que en el cielo hubo una gran batalla. Por un lado Miguel y sus ángeles y por el otro el dragón y sus ángeles. Satanás no prevaleció más y fue arrojado a la tierra y sus ángeles juntamente con él. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible e invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, conocido como el conflicto cósmico. Juntamente con ello, en Efesios capítulo 6, verso 12, nos muestra Pablo que nosotros no tenemos conflicto, lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después del conflicto en el cielo, esa disputa se trasladó a la tierra, donde ahora Jesús y Satanás se disputan el corazón humano. Pero Dios no fuerza la conciencia. Dios respeta la voluntad humana. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 4 nos habla de el poder o el arma poderosa que Dios nos da, que es la oración. Nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios para vencer al mal. Cuando Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado, Lucas 3:21 registra que Jesús fue bautizado, oró y el Espíritu Santo descendió o se mostró de una manera corporal como una paloma. Y Lucas 5:16 nos dice que Jesús buscaba lugares desiertos o se apartaba a un lugar desierto para orar. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Que la vida de Jesús era de constante comunión con su Padre, la cual nosotros también tenemos que tener una constante comunión con Jesús. En los lugares apartados, Jesús siempre oraba por sus discípulos y el Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. La comunión de Jesús con el Padre nos muestra que la oración es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. Recordemos, mis queridos hermanos, que solo los corazones humanos pueden ser tocados por el Espíritu Santo
y no por nuestros méritos humanos. Lucas, en el capítulo 22, versos 31 al 34, nos relata que Jesús le dijo a Simón: «He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Satanás sabía que Pedro era un gran potencial. Entendía muy bien que Pedro era muy importante en el avance del reino de Dios. Planificaba hacer todo lo posible para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana. Después de lecturar Hebreos 7:25, verás qué emocionante es conocer que nuestro Salvador también está orando por nosotros. Al igual que Jesús, Pablo también realizaba oraciones intercesoras. Por ejemplo, en Efesios 1:15 al 21, Pablo pedía sabiduría y discernimiento espiritual para la iglesia de Éfeso, para que Dios iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna, para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en sus vidas. Al igual que en los hermanos de Éfeso, Pablo oraba también por los hermanos de Filipos y les dijo: «Siempre me acuerdo de vosotros, en mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros». Otro personaje bíblico que también saboreó sobre los poderes invisibles del mal fue Daniel. Daniel capítulo 10, versos 10 al 14, nos muestra que la oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Daniel, en la intercesión por su pueblo, le pedía a Jehová que cumpliera su promesa. Daniel ayunó y oró por 3 semanas, intercedió sinceramente por su pueblo. Al final de las 3 semanas se le apareció un glorioso ser angelical. El principal medio de la intercesión es la oración. Y es importante poner el foco en la oración. En otras palabras, ser específicos en nuestras oraciones. Por ejemplo, Jesús oró específicamente por sus discípulos. El apóstol San Pablo oraba específicamente por los cristianos de Éfeso, Filipos y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas como es Timoteo, Tito y Juan Marcos. Ahora la pregunta es, cuando nosotros oramos, ¿somos específicos? ¿Sabemos por qué oramos? Al leer 1 Samuel capítulo 12, versos 22 al 24 y el libro de Job 16 al 21, aparte de ser específicos, hay dos ingredientes más. Por ejemplo, tanto Samuel como Job enfatizan la necesidad de una intercesión ferviente, sincera y específica. Así que lo que acompaña a una oración específica es que debemos ser fervientes en la oración y sinceros en la oración. Las enseñanzas que Dios nos da a través de Jesús, a través de su palabra y de los personajes bíblicos, nos dice que es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 al 16, nos dice que cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. ¿Te has preguntado de cómo hacer temblar a Satanás y su hueste? Toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una ferviente intercesión. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309, expresa lo siguiente: al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Recordemos siempre que nuestras oraciones siempre son atendidas.
tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 211, expresa lo siguiente: la oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. La lectura de recomendación de este estudio es El Camino a Cristo, titulado El privilegio de orar, página 79 a la 89. También Testimonios para la Iglesia, tomo 7, el título o el capítulo Una obra para los miembros de Iglesia, páginas 21 al 26.